gracias. Amén, amén y amén. Hoy le quiero hablar de un tema que le puse por nombre el corazón impenitente. ¿Cuántos saben qué es impenitente? Por eso le puse el nombre. Por eso le puse. No va a creer que es lo contrario a un penitente, esa película del, ¿cómo se llama? El laberinto, ¿verdad? Maze Runner, creo que se llama, ¿verdad? Bueno, no, le quiero hablar de esto, pero le tengo que poner el contexto y que usted me comprenda por qué vamos a hablar de ello. Mire pues, dice la palabra, le voy a mencionar dos textos y quiero que usted me ayude a ver las similitudes que hay entre uno y otro. Casi que son un calco, pero nosotros tenemos que sacar de esos dos lo que nos interesa ahora. Todo nos interesa, pero ahora para hablar de este tema. Dice Números 14:18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Ese texto, hermanos, siempre lo va a escuchar usted, ¿verdad? Porque es la parte bonita del texto. Pero enseguida viene y dice, bueno, y perdona la iniquidad y la transgresión. ¿Cuántos creen que Dios puede perdonar cualquier pecado? Solo dice la Biblia que hay un pecado que no va a ser perdonado y es prácticamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero aquí dice que Él perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera, oiga, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Acaba de decir que Él va a perdonar cualquier ofensa, cualquier transgresión, cualquier iniquidad, pero después dice que de ninguna manera Él va a tener por inocente al culpable. Entonces ahora acompáñenme a este otro texto que vamos a leer, que no se ve como muy familiar, pero es familiar. Mire pues, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 21 al 23. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. A ver, tengo 3 segundos para que usted me diga qué similitudes ven los dos textos que le acabo de leer. Ya ni se recuerda el primero, ¿verdad? Aquí está. Mire pues, en dice que Él es poderoso para perdonar cualquier ofensa, cualquier iniquidad, cualquier transgresión, pero que si alguien dice que no va a tener por inocente al culpable y que de alguien que es culpable va a visitar la iniquidad en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, es decir, hasta los bisnietos, ¿verdad? Ok, y en en Apocalipsis, nos habla de un personaje al que le está dando tiempo a arrepentirse. Pero entonces, como no se arrepiente, dice que va a traer pestilencia. Pestilencia, hermanos, es enfermedad, ¿verdad? O sea, no va a creer que un olor nauseabundo, no, sino que son enfermedades que van a traer sobre ellos. Pero ¿por qué van a traer enfermedades sobre ellos? Porque ella no se arrepiente. ¿Por qué Dios iba a visitar la iniquidad de aquellos culpables? Porque no se arrepintieron. Entonces Dios es fiel en su misericordia y dice la Biblia que al que reconoce su falta, se arrepiente y se aparta, éste alcanza misericordia. Así dice la Biblia. Sin embargo, Él de una vez pone como quien dice, pero si no te arrepientes, atente a las consecuencias. El problema, hermanos, es que pareciera ser que todos comprendemos esto y que todos nos arrepentimos constantemente. Pero a veces asumimos que tenemos más vida, mejor dicho, asumimos que tenemos un mañana. Y eso no lo deberíamos de asumir. En otras palabras, si tú te vas de esta tierra por la vía subterránea y no te arrepentiste de algo, tú vas a tener que pagar por eso.
¿Sí se entiende lo que estoy tratando de decirte? Por eso nuestra actitud de arrepentimiento debería ser constante. Ahora, mira lo que significa. Esto lo hemos platicado en doctrina y todo, ¿verdad? La palabra arrepentimiento viene del griego 3340, que es metanoeo. Y esa palabra, mira, significa pensar de manera diferente o posteriormente. Es decir, pensar, hice algo, ahora pienso de forma diferente cómo cambiar eso que hice. Pero también posteriormente, como dice, después analizo que lo que acabo de hacer estuvo mal. Amén. Para cambiarlo. Arrepentimiento no es decir, ay, perdón, le golpeé, ¿verdad? Ay, disculpe otra vez, le volví a golpear. Ay, ya me gustó, le sigo golpeando y perdón. No, no es así. El arrepentimiento conlleva un cambio de actitud, un cambio de forma de pensar. Entonces dice también que es reconsiderar, cambiar de idea, pero también ceder. Y en la familia a veces eso sí nos cuesta, hermano. Hermano, pídale perdón a ella. No, que pida perdón a ella primero. Digo él porque las hermanas son bien fáciles para ceder, ¿va? Entonces, pero hermano, ¿cómo es que yo, sabiendo que me tengo que arrepentir, a veces condiciono mi arrepentimiento a la actitud de alguien más? Si él no viene primero, yo no me arrepiento. Como que, hermano, como que tuviéramos un mañana. Amén. Va, ahora estamos hablando en los textos de anteriores que hay como una, lo voy a poner así, una advertencia para los que no se arrepienten. Entonces fíjese que yo me fui a buscar el antónimo del arrepentimiento. O mejor dicho, la palabra que refiere a alguien sin arrepentimiento. Amén. Y entonces me voy a encontrar esta palabra, mire. Ametanoetos. ¿Y por qué le digo que es el contrario a arrepentimiento? Porque mire, lo voy a poner aquí. Sin la G1, que vendría a ser esta letra, ¿verdad? ¿Estás ahí conmigo? Y tiene metanoetos, que vendría a ser G3340, y esa es esta, mire. ¿Ya lo vio? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que esta palabra ametanoetos es una persona sin arrepentimiento. Entonces lo que está diciendo la Biblia en los textos anteriores es: si tú metanoeo, yo te voy a perdonar. Si tú ametanoeto, la iniquidad, la transgresión, el pecado que tú hagas, yo la voy a perseguir sobre tus hijos. Entonces note que nos dice la Biblia que es el padre el que le deja herencia a sus hijos y no el hijo herencia a sus padres. Entonces yo puedo dejar una herencia económica, pero lo más valioso es la herencia espiritual que dejamos a nuestros hijos. Usted le puede dejar una millonada de pesos a sus hijos, pero si espiritualmente los deja afectados, no, hermano. Mire, no voy a entrar en detalle, bueno, podría, porque no somos famosos nosotros, ¿verdad? Pero hoy hoy la noticia en la mañana, no sé cuándo fue eso, pero hoy la noticia en la mañana, parece que fue ayer, eso que sucedió, que agarraron a la hija de un personaje importante que acaban de matar aquí en México. Sí, sabe, ya se relacionó lo que le estoy diciendo. Y dice que cuando la agarraron, la gente empezó a presionar y la tuvieron que soltar. Pero ¿a qué voy con esto? Que yo no digo que participe o no participe, pero solo le voy a decir lo siguiente: solo por ser hija de ese señor, ella quedó manchada para toda la vida, ¿o no? Hermano, el buen nombre es importante. Fíjese que yo, si algo tengo que agradecer a mis abuelos, a mis padres, es que se esforzaron por dejar un buen nombre. A mí no se me olvida, pues que siempre me recordaba gente que no me conocía, me miraba en lugares desconocidos y me decía: usted es el nieto de don Salomón, usted es nieto de don Salomón. Y yo decía: mi abuelo se llama Salomón, pero ¿cómo sabrán, verdad? Y entonces ellos decían que me parecía, pero yo me miro y no me parezco, ¿verdad? Algo miraban.
Pero ¿a qué voy con esto? ¿Y si él hubiera sido un maleante? Tal vez a mí me hubieran cobrado. Pero no, hermano, ese era un hombre correcto. Y eso me perseguía a mí, me abría las puertas. Pero así como nosotros podemos abrir las puertas a nuestros hijos, también se las podemos cerrar. Así como los podemos llenar de bendiciones, también podemos abrir la puerta a una maldición sobre ellos. Nuestras actitudes en el presente pueden afectar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, si usted quiere. ¿Quiere un ejemplo positivo de esto? Dice la Biblia que Abraham ni siquiera había tenido a Isaac. ¿Sí? O sea, ni siquiera había nacido Isaac cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Y dice que él dio el diezmo de todo. Y dice que con haber diezmado Abraham, dice que Leví diezmó. ¿Pero quién era Leví? Leví era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, pero no había nacido. O sea, el bisnieto recibiendo una herencia de bendición por su bisabuelo, que hizo lo correcto. Amén. Entonces, tenemos que considerar esto, que es bien importante. Porque no solo se trata de que, si me arrepiento me voy al cielo y si no me arrepiento me voy al infierno. No se trata solo de eso. Se trata de que yo voy a empeñar el futuro también de mis hijos. ¿Se recuerda aquella señora que era esposa de un hijo de los profetas en tiempos de Elías o Eliseo? Elías, que viene y se le acerca a Elías, la señora, y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que él temía al Señor, pero han venido los acreedores, o han venido el acreedor a llevarse a mis hijos. Hermano, ¿qué culpa tenían los hijos? Sin embargo, ahí vemos cómo decisiones que él tomó en el pasado están afectando a sus hijos. Amén. Ok, entonces, esta palabra ametanoeo o ametanoetos, que es sin arrepentimiento, también dice la Biblia que significa esto, mire: impenitente. No preocuparse después de haber cometido una acción, que no se vuelve o que rechaza volverse a Dios. Inalterable. Es como aquellos dicen: ya estuvo, pues, ya lo hice. ¿Verdad? O como aquellos que de antemano se preparan y dicen: es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y eso no es cierto. Siempre es mejor pedir permiso. Porque cuando tú pides permiso, si aún te dicen que no, esa es protección para ti. Amén. Pero bueno, también significa obstinado, no admitir cambio de la mente. Pero fíjense que ustedes se recordarán, bueno, ya les comenté hasta dónde vamos ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los sin arrepentimiento, de los que no se arrepienten, y por lo tanto van a afectar a sus próximas generaciones. Y entonces, como usted recordará, el día miércoles empezamos a hablar, ya me fui por otro lado, hermano. Empezamos a hablar de los corazones, ¿se recuerda? ¿De qué corazón hablamos? Del corazón certificado. Ahora, fíjese que yo quiero mostrarle esto. En Romanos capítulo 2, versículos del 4 al 6 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas y de tu corazón no arrepentido, esa sería la palabra ametanoeto. Amén. Ok. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Hermano, pero ¿y no Dios es bueno? Pues sí, es que es bueno.
Por eso nos extiende la oportunidad para que nosotros nos arrepentamos. Mira, si a Jezabel dice, le estoy dando tiempo para arrepentirse y no se arrepiente, no te va a dar tiempo a ti. Pero podría ser que ese tiempo esté por acabarse. Eso no lo sabes ni tú ni lo sé yo. Amén. Entonces, el día miércoles yo te mostré esto, que estos sean condiciones positivas o favorables del corazón. Pero hoy yo te quiero mostrar esto. Hay condiciones negativas del corazón. Dentro de estas condiciones positivas, te mencionaba yo, por ejemplo, aquí está el corazón certificado, santo, verdadero, puro. Solo ahí hay 20 características de corazones, de actitudes de corazones, porque dice la Biblia que tenemos que afirmar nuestro corazón. Amén. Sobre todo porque el día del Señor se está acercando. Pero entonces vimos que hay un corazón no arrepentido. Y entonces, ¿en dónde aparece ese corazón? Bueno, en el texto que te dije, pero yo veo, mira, esas son características negativas de un corazón. Por lo menos ahí tienes 30 temas. Si tú quieres predicar algún día, empieza a estudiar. Ahí hay para que le saques raja, hermano. Eso deberíamos nosotros. Mira, cada vez que yo te presento esto, ni sabes lo que estoy haciendo. Yo lo que te estoy trasladando es trigo, no pan. Porque el pan es algo que tú te comes hoy. El trigo te lo tienes que llevar a tu casa, amasarlo, prepararlo, hacer el pan y hasta después te lo vas a comer y hasta vas a compartir con alguien. Amén. Pero si tú tomas esto como que fuera pan, entonces no te está siendo de utilidad. Amén. Entonces, aquí es donde está, ya ubicaste donde está el corazón impenitente. Ahí está. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, el corazón impenitente es una actitud negativa del corazón que no le permite a una persona alcanzar la misericordia de Dios. ¿Estás hasta ahí conmigo? ¿O te dejé perdido en algún lado? Entonces, como veíamos, dice la palabra, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, ¿por qué es necesario afirmar nuestros corazones? Porque el Señor ya viene. ¿Cuántos tienen la esperanza de que el Señor venga? Entonces tú necesitas afirmar tu corazón. Si tú no tienes esta esperanza, no necesitas afirmar tu corazón. ¿Por qué? Porque si no tienes la esperanza, entonces para ti viene un tiempo extra, digamos, como los minutos que le dan al Real Madrid cuando va perdiendo. 7 años, hermano, para que te recuperes, ¿verdad? Y esa es la tribulación. Pero entonces, yo hoy te quiero platicar específicamente de los corazones impenitentes, que son los no arrepentidos. Yo quiero mostrarte algunas actitudes de algunos personajes bíblicos. Algunos de ellos los tienes en muy alta estima y haces bien, pero que tuvieron momentos en donde no se querían arrepentir. Amén. Lo bueno que a ellos Dios les permitió reivindicarse, les permitió corregir eso, porque vamos a ver que algunos, ese su corazón impenitente fue lo que los llevó al fracaso total. Amén. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros analicemos, hermano, si algunas de estas actitudes podrían estar en nuestro corazón, o si no, pues sacar tu bolsita, ¿verdad? Ahí estaba viendo que ahora venden una bolsa, como se mira como esas plásticas que va uno a Soriana y todo, pero la venden por $1,500. Voy a vender, tengo varias en la casa, ¿verdad? Entonces, en una de esas las metes
metes la palabra que no entiendas hoy o que dices esto no aplica para mí, todavía no estoy en ese punto, lo guardas, te va a servir. Amén. Entonces, quiero empezar con un clásico, Saúl. Ahí te puse el texto por si tú lo quieres estudiar. Saúlito, tú sabes que Saúl llegó a ser rey porque el pueblo de Israel empezó a ver a los pueblos vecinos que se regían por gobiernos diferentes al gobierno que Israel tenía. En otras palabras, ¿te recuerdas lo que le pasó a Dina? ¿Sí? ¿Y por qué a Dina le pasó lo que le pasó? ¿Cómo? Porque salió de la casa de sus padres y ella tenía la armonía, ella tenía la, ¿cómo? La curiosidad de ver cómo vivían los habitantes de la tierra, pero no era su tierra. Y entonces a ella la violan, porque como que era costumbre, ¿verdad? En ese lugar hacer así las cosas. Entonces a Israel le pasa lo mismo. Israel tenía un gobierno en donde Dios le tenía sacerdotes, le tenía profetas que gobernaban al pueblo y en donde Dios era el rey. Pero Israel dice, no queremos vivir como ellos viven. Ellos tienen un rey. Y viene el Señor a través de Samuel, les dice, solo te voy a decir algo. Al pueblo les dice Samuel, solo les voy a decir algo. Ustedes quieren rey, pero les adelanto, ese rey les va a cobrar tributo. Ese rey les va a quitar su ganado porque van a necesitar para llevar para la guerra. Les va a quitar a sus hijos. Sus hijos van a tener que enlistarse al ejército. Ese rey les va a quitar tierra. Y empieza a decir, y en medio de todo dice, pero queremos rey. Y entonces dice Dios, bueno, ¿eso quieren? Hermano, el hecho que Dios te dé algo que tú le estás pidiendo no necesariamente es del agrado de Dios. Ojo con eso. Puede ser porque Dios dice, bueno, ni modo, no te puedo obligar. ¿Eso quieres? Eso quiero. No te conviene. Eso que va, ahí te va pues. Ya ni modo. ¿Qué hacemos, verdad? Dirá Dios, ¿verdad? Entonces, Saúl comete muchos errores. Pero en una ocasión cometió un error que le costó el reino. Y entonces, el error que cometió, pues cometió varios, ¿verdad? Pero uno de esos errores que cometió fue que Samuel le había dicho, espérame 7 días. Yo voy a venir, voy a presentar un holocausto y una ofrenda al Señor, y a partir de ahí pueden ir a la batalla. Y entonces, cuando pasaron los 7 días, pero Samuel no llegaba. ¿Pero cuántas horas tiene un día? 24. No había terminado el día 7. Y él dijo, no, ya me desesperé, ya los enemigos vienen contra nosotros, la gente me está preocupando, le tengo miedo a la gente que se van a ir huyendo. Entonces vino y él agarró el sacrificio y él lo presentó, usurpó funciones. Eso, hermano, era peligrosísimo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Entonces viene Dios y envía a Samuel, y entonces Samuel le dice, mira, por esto que hiciste, Dios te quita el reino. Es más, ya se buscó otro. Ya ni andes diciendo nada, ya se buscó otro. Y ni sabes qué dice Saúl. Dice, ay, sí, pequé bien regacho yo, ¿verdad? Sí, pequé bien feo. Pero Samuel, hagamos algo. Sal conmigo delante del pueblo. Hónrame delante del pueblo. Mire lo que se puso a pensar Saúl. En lugar de decir, me arrepiento, perdóname, aunque me quites el reino, pero perdóname. Nunca debía haber hecho eso. ¿Ustedes creen que Dios no lo hubiera perdonado? Pero no lo dice. No se arrepiente, y en lugar de eso, lo que hace es querer fingir delante de los demás como que no había pasado nada. Puras apariencias. ¿Qué hacemos a veces nosotros por no arrepentirnos? Fingir como que no ha pasado nada.
tremendo, ¿verdad? A Moisés le pasó algo así. A ver, hermano, ¿quién era Moisés en Egipto? Un cualquiera. O sea, había sido criado como un hijo del faraón. ¿De acuerdo? O sea, era príncipe egipcio. Tanto que así lo ubica la que después va a ser su esposa. Lo ubica así, dice, un príncipe egipcio nos defendió. O sea que se miraba como príncipe egipcio. Sin embargo, él, cuando mató a aquel egipcio, no dijo, tengo influencias. No se fue con el faraón a decir, mira, sí lo maté, lo reconozco. Nada. Le dio tiempo de cavar un hoyo, sacar la arena, meter al muerto, taparlo, limpiar el arma. No fue porque fue, no, yo creo que a puro golpe fue, ¿verdad? Pero mire, hizo de todo. Y como siempre, hermano, como en el programa de la señorita Laura, siempre hay alguien que lo observa a uno, hermano. Cámaras blanco y negro que son todas borrosas, pero siempre lo miran a uno. Y entonces tuvo que salir huyendo. ¿Por qué? Porque no se pudo arrepentir. Hermano amado, es mejor ser claro. Cuando algo hacemos mal, es mejor arrepentirnos y no estar, hermano, fingiendo como que nunca pasó, simulando como que no pasa nada. Y pareciera ser que cuando uno hace algo malo, todos le preguntan a uno, ¿estás bien? Y uno solo se delata. ¿Por qué? Ya uno cayó y nadie sabe. Pero es la condición del corazón no arrepentido, que quiere mantener en secreto un error en lugar de evidenciarlo, decir, sí, yo fui. Mire, hermano, yo recuerdo que de chamacos, no sé por qué pasó eso, que éramos bien tranquilos, fíjese. No creo. Mis papás tenían un televisor. Imagínense, para que usted sepa en qué tiempo era, a blanco y negro. Que se le ponía, si uno la quería pasar a color, tenía que ponerle una pantalla, ¿cómo era? Como un acetato que llevaba muchos colores, y entonces las imágenes ya se miraban a colores, pero no va a creer que la blusa le salía verde, no, colores por todos lados. Yo la sentía que estaba viendo a colores, pero ahí la tenían mis papás en una esquinita, no empotrada así en la pared, porque no eran de esas, eran de aquellos cajones, ¿verdad? La tenía empotrada, y abajo estaba un estéreo, que era un tocadisco de LP. ¿Sí sabe usted qué es eso, no? De aquellos discotes de acetato que les ponían la aguja así y empezaba a sonar, así era. Y mi papá, ese estéreo, lo usaba los sábados después que llegaba de trabajar, porque el sábado lo utilizaba él para ir a los terrenos que teníamos. Y entonces cuando regresaba él cansado, siempre llegaba a poner, ¿usted ha escuchado marimba, no? ¿Sí sabe qué es la marimba? Va, siempre llegaba a poner marimba ahí. O sea, se imagina el aprecio que le tenía ese aparato a mi papá. Y nosotros, por andar jugando pelota y todo, botamos el televisor, hermano. O sea, estaba tan alto y no sé cómo lo botamos. Y hasta en cámara lenta, ¿sí? Y queda trabado del cable. Y nosotros dijimos, ya nos salvamos. Y de repente, ¡pah!, se zafa y rompe el estéreo y se rompe el televisor, hermano. ¿Y qué cree que hicimos nosotros? Saber quién fue. No, sí, nosotros estábamos jugando allá afuera. Saber qué pasó. Y hermano, por andar así, a todos nos dieron. Mejor hubiéramos echado al ruedo al que tiró la pelota, fíjense. Como no fui yo, eso me hubiera convenido. Pero entonces, hermanos, si arrepentirse es fácil. Solo hay que reconocer el error y rápido buscar a quien tengo que buscar para arrepentirme. Porque ¿sabes qué? Hay una palabra que nos debería bastar para que nosotros
seamos prontos a arrepentirnos. Dice la Biblia, no hay nada oculto debajo del sol. Al final todo resulta saliendo a la luz. Solo eso. Debe decir, bueno, si no lo voy a poder esconder, entonces mejor de una vez lo digo. Y alcanzo misericordia. ¿Qué? A ver, ¿dónde está David? Está adentro sirviendo. Pero, ¿será que es lo mismo que lo encuentren a uno en algo malo? ¿O que uno llegue y confiese aunque no lo hayan encontrado? ¿Qué cree usted? ¿Será lo mismo? Sí, no es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? No solo, no, sí, no, ¿cuál es la diferencia? Usted que me dijo, todos ustedes que me dijeron, no, ¿cuál es la diferencia? Ok, va, tuvo el valor, ¿y qué? Tiene un trato especial que llega solito, hermano, a entregarse. Amén. O al menos después puede reclamar ese trato. No puede decir, si no lo hubiera contado, no me hubieran agarrado. Dice, tiene razón. Nos evitó sacar a todo el ejército a buscar a este chamaco, ¿verdad? Él vino solito a entregarse. Entonces, le voy a mostrar otro ejemplo. Caín. Usted conoce la historia. Caín fue el primogénito de Adán y Eva. Caín tenía un único hermano, se llamaba Abel. Cuando usted ve en la palabra que habla de ellos dos, fácilmente puede identificar que ellos eran, ¿cómo decirle? Siempre estuvieron en competencia. Al punto que primero nace Caín, obviamente, después nace Abel. Cuando eligen profesión, primero lo hace Abel, después lo hace Caín. Cuando presentan la ofrenda, primero lo hace, bueno, ya me volví, Caín, bueno, sí, o sea, van así, alternándose, uno primero, el otro después, así van, en todo lo que hacen. Entonces uno ve claramente que hay una competencia, pero al parecer de parte de Caín era una competencia insana. ¿Por qué? Porque él le tomó envidia a Abel. Amén. Tanto que por envidia, cuando Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, Caín no se enoja con Dios, se enoja con Abel. Se manifestó algo bien feo. Y entonces viene y dice, voy a desaparecer del mapa, mi hermano. Eso voy a hacer. Y viene Dios y le habla. Y le dice, mira, Caíncito, pensalo bien. Ahí está el pecado a la puerta que solo te está seduciendo para que tú hagas lo que estás pensando hacer. No lo hagas, hombre. Retrocede esa tu decisión. Y él dice, no, lo voy a hacer. Y hermano va y mata a su hermano. En lugar de arrepentirse y decir, Señor, perdóname, ya me identificaste, te diste cuenta que tengo un problema, quiero matar a mi hermano, perdóname, ayúdame. Y hubiera alcanzado perdón. Pero no, continuó con el plan. ¿Y eso qué representó para él? Que terminó Caín huyendo por todos lados, con tal de que, pues que esa fue como la maldición que le dieron, ¿verdad? Que tenía que desaparecer. Entonces, en Caín, ¿qué vemos? La obstinación, hermano. Que le están diciendo, arrepiéntete. Y él sabe que se tiene que arrepentir y no se arrepiente. Dice, no, tengo razón. Y es que, hermano, a veces tenemos razón, pero no por eso no va a ser pecado lo que vamos a hacer. Amén. Entonces, a veces tenemos que dejar la obstinación y dejar ese plan, no continuar a pesar de que estamos siendo invitados a arrepentirnos. Mira, pues, ya hiciste algo malo y ya el Señor te está hablando. Mejor arrepiéntete
Y no continúes con eso porque solo vas a incrementar el problema. Bueno, ahí tenemos a Caín. Veamos a otro. Absalón. Absalón era hijo de David y tenía hermanos. Pero recuérdate tú que dentro de los hermanos que tenía una pura hermana, que era Tamar. Y Tamar, recuerda, ella era pura hermana de Absalón, de papá y mamá. Es decir, eran hijos de David, pero la mamá era mamá de ambos. Pero ellos dos, es decir, Tamar y Absalón, tenían varios hermanos. Y dentro de esos hermanos había un hermano que se llamaba Amnón. Y Amnón hizo algo incorrecto, muy feo. Violó a su hermana. Y entonces David, que a veces lo juzgamos, pero es bien difícil el caso de David, porque por un lado está viendo que violaron a su hija, pero el que la violó también es su hijo. Hermano, es complicadísimo. Pero entonces viene Absalón y cuando ve que su papá no hace nada, por todo un año planea qué va a hacer, pero no dice nada. ¿Y qué hizo? Matar a Amnón. Mató a su hermano. Y ahora tenemos más problemas en el asunto. Ahora tenemos que una hija violada, un hijo muerto y un hijo asesino. Mira la presión sobre el rey David. Por cierto, no se ha leído mal, pero el que aconsejó a Amnón de hacer eso, después es el que llega con el rey a decirle, porque el rey está triste, porque le cuentan que sus hijos se murieron, y entonces está triste el rey, y llega él y dice, pero no se ponga triste, mi señor, solo es uno el que se murió, al que él le había dado el consejo, hermano. Por eso no te confíes de la gente que se ofrece para dar consejos. Tienes que saber a quién le pides consejos. Pero entonces, ¿qué hizo Absalón? No se arrepintió. Absalón, aparte de ser el heredero al reino por parte de David, él tenía sangre real, si lo quieres ver así, de parte de la mamá. Porque el papá de la mamá era rey en un lugar que se llamaba Jesús. Es decir, él tenía su papá rey y su abuelo rey. Y entonces dijo, bueno, entonces en lo que se arreglan las cosas aquí, me voy para Jesús. Y se fue huyendo para donde su abuelo. ¿Y quién lo iba a sacar de ahí? Nadie. Entonces, hermano, esto representa que a veces en lugar de arrepentirnos, huimos de los problemas. Y creemos nosotros que podemos tapar el sol con un dedo. Y mira, y tal vez puedas por determinado tiempo, pero va a llegar el día que todos se van a enterar. Porque ¿sabes qué sucede cuando alguien es evidenciado en público? Bueno, ¿por qué alguien es evidenciado en público? Porque no quiso hacerlo en secreto. Y voy a aprovechar para decir algo. Si en medio de nosotros hay alguien que hizo algo indebido y todavía no se ha arrepentido, hágalo. Hágalo ahora todavía que nadie sabe. Porque si no, el Señor, por amor a usted, lo puede hacer público. Y eso es feo, hermano. Porque uno queda desprestigiado para toda la vida. Ahora, recuérdese también, le voy a contar algo. Conmigo una vez, aquí en Palenque, se acercó una persona. Yo como no, esa persona no se congrega con nosotros. Y un día me dijo que si podía platicar conmigo. Y antes yo no ponía muchos requisitos, hermano. A partir de eso yo ahora me cuido. Porque viene y me dice, es que yo necesito platicar con un pastor. Sí, digo yo, y ahí me voy. Y me dice, es que le quiero contar algo. Yo maté a alguien. Ay, hermano,
como dirían en mi tierra, se me aguadaron las piernas, hermano. Y decía, ¿y ahora qué hago? Porque eso no solo es un pecado, es un delito. Y hermano, el problema es que ¿cómo quedo yo pues? Si él no va a confesar a las autoridades, yo quedo como un cómplice. Eso es complicado. Y entonces ahora, por si ya le ha pasado, ya sabe por qué es. Ahora cuando alguien me dice, hermano, me quiero ministrar, lo primero que yo le digo es, ok, hermano, solo tienes que saber algo. Si es un delito, contándomelo aquí, tú vas a contarlo allá, porque me vas a meter en problemas. Si no, imagínese, voy a ser como el curita del zorro, ¿verdad? Pero no el de Dora, la exploradora, ¿verdad? Que siempre llegaba con el curita, le confesaba todo y ahí él no se lo decía ni a las autoridades, lo escondía, ¿verdad? No, los pastores no somos así. Amén. Hay diferencia entre pecado y delito. Nosotros vemos cuestiones de autoridades de delito. Ahí no se puede meter uno, hermano. Amén. Entonces, este hombre llamado Absalón huyó en lugar de afrontar su responsabilidad. A ver, hermano, yo le quiero preguntar algo a usted. De nuevo, pero que él insiste en esa misma pregunta. ¿Qué era Absalón del rey? Hijo. Ahora, si él hubiera ido con su papá y le hubiera dicho, papá, perdóname, David lo hubiera matado. Jamás. Es más, le pone guardaespaldas y dice, cuidado y me lo tocan. ¿Me entiende? Pero no, se fue huyendo, hermano. Y después David lo va a traer, usted conoce la historia, pero había uno que se lo cargaba entre ceja y ceja, hermano. Y lo terminó matando. ¿Cuál es el problema del no arrepentimiento? Es que podemos correr riesgos innecesarios. Amén. Recuerda, si usted dirá, si alguien se durmió al principio y dice, pastor, pero no es un tema familiar, ¿se recuerda por qué estamos hablando de esto? Porque cuando yo tengo una actitud de no arrepentirme, le heredo la consecuencia del pecado a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, y yo no quiero eso. Mire, yo me recuerdo que mis papás tenían un dicho. Mis papás me decían, no te vamos a dejar tierras, casa, pero te vamos a dar educación. Eso me decían a mí. No sé qué le dijeron a usted. O a usted le dijeron maleducado. ¿Cómo le dijeron a usted? Así me dijeron a mí. Pero se esforzaron por tener también cositas y también nosotros disfrutamos de eso, ¿verdad? Ok, pero ahora yo le traslado a usted como hijo de Dios que usted le puede dejar a su hijo es lo espiritual. Lo demás es importante. Si usted puede, déjenles algo. Si puede, eso sí, practicar con los pasteles para sacar 10 pedazos iguales en cada pastel, porque eso va a tener que hacer con todo lo que tiene. Nada que mi hijo es el que más me ayuda y a le voy a dar más. No, hombre, se va a meter a problemas. Herencia es herencia y es parejo para los hijos, hermano. Amén. Ahora, si tiene su hijo algo locuaz por ahí que tal vez hasta le dijo, lo insultó un día, se fue de la casa, usted tiene el derecho de decir, no le voy a dar nada de esto también. Amén. La herencia no es una obligación. Es algo que si usted puede dar. Pero ahora yo me voy a lo más importante. Si no puede dejarlo lo económico, por lo menos déjeles algo espiritual que les va a servir. Déjeles el camino allanado, libre, para que ellos puedan transitar sin ningún peso. Amén. Bueno, sigamos. La tribu de Benjamín. Voy a ir más rápido para que me dé tiempo de decírselos todos.
¿Qué pasó con los benjaminitas? Fíjese que había un hombre de la tribu de Judá, no, de la tribu de Leví, que tenía una concubina. La concubina engañó a este levita. Y la concubina, por cierto, a ella la hubiera puesto ahí, ¿verdad? Pero se me fue. La concubina, en lugar de arrepentirse, se va huyendo para la casa del papá. Se va a esconder, pues. Y dice que el levita, después de 3 o 4 meses, me parece, se va a buscarla. Llega a buscarla, el suegro se pone feliz, lo recibe, está unos días en la casa, al final le dice, bueno, mi amor, vámonos, y se van de ahí, de regreso. Pero como les agarra la noche en un lugar, ellos dicen, aquí nos vamos a quedar en el parque. Y entonces llega un señor, imagino yo algo anciano, así me lo imagino yo, y llega y le dice, no se queden aquí, es peligroso. No, aquí nos vamos a quedar. Por favor, yo tengo en la casa que darles de comer, donde duerman, váyanse a mi casa, por favor, es que es peligroso. Al final, muy sensato el levita dice, ok, vamos entonces, y se van a la casa de este señor. Pero estando ahí, llegan unos de la tribu de Benjamín, que eran hombres malos, y llegan con malas intenciones. Para hacerles resumidas cuentas, el levita, porque ellos querían sacar al levita de ahí. ¿Sí? Es que, mire, la Biblia se dieron cosas bien. Mire, todas las cosas feas que uno mira ahora no son nuevas, hermano. Por ejemplo, ¿sabe lo que querían los de la tribu de Benjamín? Querían al hombre para cometer actos ilícitos con él. Y era lo mismo que querían los de Sodoma con Lot, con los ángeles, perdón, que habían llegado a visitarlos, era lo mismo. Pero entonces vienen ellos, así muy valientes, y dicen, el señor de la casa dice, no te lleves a este hombre, mejor te voy a dar a mi criada, o a mi hija, creo que dice, ¿verdad? No sé si era criada o hija. Y entonces viene el de Leví, aquí está mi concubina también, y la saca. Y entonces estos hombres malvados cometen actos aberrantes con ella, al punto que la matan. ¿Sí? Cuando aquel hombre, ya el otro día, perdón, pero qué pura lata también, ¿verdad? Porque aquel hombre, el otro día ya preparó todo para irse, dice que se levantó y le habló a ella, le dijo, vámonos, y ahí la habían dejado muerta, ahí se dio cuenta que estaba muerta. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Agarró a esa mujer que la habían matado y la partió en 12 pedacitos. Y le envió por FedEx un pedacito a cada tribu, como evidencia de lo que había sucedido. Y entonces las 11 tribus restantes se juntaron y citaron a Benjamín, a los de la tribu de Benjamín, y les dijeron, entreguen a esos hombres malvados de su tribu que hicieron esto. Pero eso solo podían hacer si ellos hubieran considerado que eso estuvo malo, y no lo hicieron. Entonces, lo que vemos ahí es que Benjamín no se arrepintió de lo que hizo. En lugar de decir, sí, eso no estuvo bien, saquemos lo malo de la casa, ¿verdad? Nada. Dijeron, no lo vamos a entregar. Y entonces vinieron las otras tribus y dijeron, bueno, pero entonces los tenemos que matar a ustedes. Vénganse pues, aquí los espero. Pero dice que los de Benjamín eran tan buenos para pelear que ellos no sé a qué distancia, con una flecha le podían dar a un cabello. O sea, así de buenos eran para pelear. Al punto que 11 tribus en 2 oportunidades no pudieron con ellos. Iban que a matarlos y regresaban trasquilados, ¿verdad? Bueno, en resumidas cuentas, cuando ya pudieron, acabaron casi con la tribu. Casi los desaparecen. Entonces, ya no voy a seguir con la historia, si no le termino leyendo hasta Apocalipsis, ¿verdad? El punto es, ¿qué hicieron los de Benjamín? En lugar de arrepentirse y sacar lo malo de la casa, dijeron, aquí vamos a proteger, vamos a mantener en secreto, aquí nadie más se va a meter aquí con nosotros. Eso hicieron y les costó la vida. Casi terminan con una tribu de Israel por la necedad, la obstinación.
Amén. Bueno, otro no. So que ya no voy a contar historias, hermano, porque Judas. Ay, ay, ay. Le quiero hacer una pregunta. Usted que conoce a Jesús a través de la palabra, si Judas hubiera llegado con Jesús a decirle, perdóname que te entregué, ¿lo perdona, sí o no? Claro. Pero no fue con Jesús. Judas dice que se sintió mal de lo que había hecho. Y en lugar de arrepentirse, hermano, se ahorcó. En otras palabras, pues me llevo a la tumba lo que hice y ya estuvo. En lugar de reconocer algo. A veces, porque, a ver, es cierto, Jesús lo hubiera perdonado. Los otros 11 discípulos lo hubieran perdonado. Yo no creo, hermano. Ay, tal vez estaríamos contando la historia y los 11 discípulos lo mataron, pero tal vez. Pero porque Jesús sí lo hubiera perdonado. Pero entonces a veces por no querer afrontar la vergüenza que conlleva confesar algo, mejor lo guardamos y lo mantenemos ahí escondidito. Aquí no pasa nada. Cuidado, cuidado. Te puede costar la vida. Amén. Cuando ahorita estamos en el momento de llegar delante del Señor y arrepentirnos. Es que, hermano, mira, tal vez algunos no me toman en serio porque no han escuchado el tema de los lugares intermedios. Tal vez algunos creen, es que como ya soy cristiano, muero y me voy al cielo. No. Ya hemos visto en la palabra que hay cristianos que al morir van a ir a un lugar de tormento si se fueron mal de aquí. No estoy para explicarte porque ya me pasé el tiempo. No el tiempo, pero ya no tengo para esto. Entonces, aprovecha la oportunidad, aprovechemos la oportunidad y saldemos las cuentas. Mira este otro, el fariseo, que ponen aquella historia del fariseo y el publicano. ¿Te recuerdas qué hizo el publicano? Yo he pecado, yo no soy digno, yo hice que se somataba el pecho. ¿Qué hizo el fariseo? ¿Qué hizo el fariseo? Yo doy el diezmo de todo lo que gano, yo ayuno, yo hago esto. Se empezó a justificar. A veces lo único que necesitamos hacer es arrepentirnos y lo que hacemos es justificarnos. No, pero es que él se metió, yo tiré un golpe al aire y cuando sentí puso la cara y por eso, ¿y para qué se mete? Pues, en lugar de arrepentirse. Fíjese, cuando a mí me toca administrar personas, yo a veces me doy cuenta que hay personas que necesitan arrepentirse y en lugar de arrepentirse se empiezan a justificar, como preparando el camino para que, en mi caso, yo que estoy escuchando, que me ponga del lado de ellos. Si tú tienes que arrepentirte, es al hueso, hermano, contando el chiste y soltando la carcajada, punto, se acabó. Le decía a un hermano hace mucho tiempo que me dice, bueno, hermano, le voy a contar desde el principio. No, era un jovencito. Le digo, no, papito, hoy no estoy para principio de nada, tengo tanto tiempo, al hueso. Y él me dijo, ni que fuera perro. Bueno, pues ya me entendiste, le dije. Decime, ¿qué hiciste? Ay, así tan en frío, entremos en calor. Nada, que entremos en calor. ¿Qué hiciste? No, y hermano, como 5 veces le tuve que decir, ya, soltá la sopa. Y al final sí lo hizo. ¿Y sabe qué era? No se llama nada tampoco, ¿eh? Ay, hermano, si supiéramos la bendición de alcanzar misericordia, sería fácil para nosotros arrepentirnos. Ahí se recuerda, arrepentirse no es solo confesar, es apartarse. Es cambiar de forma de pensar, de actitud. Entonces, sigamos. Adán, hermano, ya Dios sabía lo que había hecho. Bueno, siempre lo supo, ¿verdad? Pero bueno, Adán
Hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y en lugar de buscar a Dios, ¿qué hace? Esconderse. ¿Sabe que a veces los humanos nos escondemos en lo que hace toda la humanidad? Pero si todos lo hacen. Hermano, a mí me sorprendió, de veras me sorprendió, porque uno piensa que hay cosas que son tan lógicas. A mí me sorprendió que alguien me dijo una vez, y hermano, y de veras la pornografía es pecado. Así como lo puso usted, así me puso a mí. ¿Sabe por qué? Porque de veras hay personas que creen que no es. Porque como todo lo hace. Perdón, pero como hasta en los libros de texto están metiendo ahora. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, un jovencito ya con un psicólogo y el jovencito le dice al psicólogo, es que tengo un problema. Ay, perdone que, bueno, ¿cómo le hago para componer esto? Pues, pero no hay niños aquí, ¿sabes? No, ¿verdad? Bueno, no, ya no hay. Pero viene el muchacho y le dice, tengo un problema porque yo me masturbo. ¿Sabe qué le va a decir el psicólogo si no es cristiano? Eso es normal. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad, hermana, que así le van a decir un psicólogo que no es cristiano? O sea que los anticuados somos nosotros. Es más, en las escuelas de este país, no todos los maestros, porque hay maestros que se niegan a eso. Hay gente aconsejando eso, en los libros de texto está. Que el Señor nos ayude. No te escondas. Mejor deja que la luz de la palabra te ilumine. Así rápido, solo me quedan 2. 1, 0, ya no me queda nada. David, ay Dios mío, se fue a traer, habiendo tanta muchacha bonita en el reino, soltera, y va a traer una que está casada con uno de sus soldados más leales, hermano. Comete adulterio y fue delante de Dios, Señor, perdóname. No, ¿sabe lo que hizo? Mandó a traer al esposo y le dijo, te mereces un descanso, ve a tu casa, y le mandó un regalito todavía a la casa, como quien dice, ve y tapa mi error. No te voy a decir qué hice porque no sé si tú me matas a mí, pero entonces, hermano, tratando de cubrir toda la suciedad que había hecho, y cada vez fue peor, al punto de que mandó a matar al esposo de la mujer con la que estaba. La falta de arrepentimiento nos lleva a hacer 1 y 2 y 3 cosas más serias que al principio. No dejemos que se convierta en una bola de nieve, sino de una vez al toro por los cuernos, hermano. Yo me recuerdo que en mis tiempos, en los jaripeos, a mí siempre me gustaron los jaripeos, tal vez porque se hacían a la par de mi casa, había un terreno ahí, y entonces yo solo me sentaba así en el muro, fíjese, sentadito, y tenía mejor vista que todos los que pagaban, porque yo miraba re bien. Se enojaba la gente, pero era mi muro, ¿eh? Así que y me acuerdo que lo que era de moda es que el toro pasaba y aquellos se tiraban para un lado. Ahora no, ahora lo que está de moda es que viene el toro y le saltan enfrente. Entonces usted lo ha visto, ¿verdad? Pero eso es lo que está de moda ahorita. Y algunos saltan y con la cabeza le dan en la cabeza el toro y ahí quedan, ¿verdad? Pero entonces, hermano, a las cosas por su nombre. Si nos equivocamos hay que arrepentirse. Amén. Y el último, a tiempo, Zafira, la esposa de Ananías. Ala, hermano, si Pedro hubiera sido otro, los agarra juntos y les dice, bueno pues, vendieron el terreno en ese precio. ¿Usted conoce la historia o no? Ellos ofrecieron que iban a vender un terreno y que todo el dinero lo iban a poner para que sirviera para alimentar a la gente que estaba ahí, a los cristianos, porque todos estaban haciendo eso. Y entonces dijeron, vamos a vender este terreno, pero después vendieron el terreno y dieron solo una parte. Y entonces Pedro vino y lo llamó primero a él, porque él era la cabeza, y le preguntó, ¿en ese precio vendiste el terreno? Sí, ahí se murió.
Y después llamó a Zafira, le dio oportunidad ya sin la presión de él. Y le dice, ¿qué dijo ella? Sí. Ahí cayó muerta también. Entonces, hermano, Dios nos da oportunidades. Dios está insistiendo, mijito, confesá, hombre. Mijita, ya suelta la sopa, ya di lo que tienes que decir. Ven delante de mí, arrepiéntete. Y ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Absalón tenía a David y que seguro lo iba a perdonar. Tú tienes a Dios por padre. Y la Biblia dice que si tú vienes arrepentido, Él te va a perdonar. Ya te lo dijo, ya está claro. Nuestros hijos de maldiciones. Cortemos con toda cosa mala, hermano. Me gustaría orar. ¿Te gustaría a ti que oremos? Si gustas, ponte de pie. Déjame orar. No te voy a invitar ahorita a que te arrepientas. Ese es un mensaje que te lo dejo para que tú lo analices. Yo en lugar de eso quiero orar y pedirle al Señor que eso es. Nosotros valoremos esa herencia espiritual. Motivos, circunstancias. Solucionar nosotros en el presente. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por ser un Dios bueno, por ser un Dios misericordioso, un Dios fiel, cuidadoso. Gracias, Señor, porque nos hiciste una nueva raza. Dice en tu palabra que de dos pueblos hiciste uno. Y ahora, Señor, tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Señor, danos un corazón arrepentido. Danos un corazón dispuesto siempre a pedir perdón. Señor, quita de nosotros ese corazón impenitente, Señor. Quita de nosotros un corazón incapaz de arrepentirse. Por favor, Señor, que nuestros hijos puedan heredar de nosotros todo lo bueno que tú has puesto en nuestra vida. Señor, danos tiempo para que podamos limpiar toda nuestra genética espiritual, para que no traslademos nada que sea vergonzoso para nuestras futuras generaciones. Gracias, Padre. Yes,
gracias por este día. Gracias porque el día de hoy nos has hablado, nos has ministrado, Padre, nos has ablandado nuestro corazón, Señor. Has hablado a nuestro corazón con tu palabra, Padre. Señor, te damos gracias porque has derramado en tu presencia un día más y has dado de tu palabra para que podamos entenderla, Padre. Señor, también te damos gracias porque nos has permitido venir a alabarte, Señor, venir a servirte, venir a darte las gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos vamos con una enseñanza más, Padre, y te damos gracias por lo que has hecho el día de hoy, Señor, en esta noche. Señor, te venimos pidiendo que esta palabra se guarde en nuestros corazones y se convierta en rema, Padre, que podamos compartir con los que nos rodean en nuestro día a día, Padre. Señor, te venimos pidiendo que ahora que vamos a nuestras casas nos lleves con bien y con bendición, Padre. Señor, cuídanos, Señor, para que no haya ningún problema en el camino, Padre. Señor, también te venimos pidiendo por los hermanos que están en las redes sociales, Señor, que no pudieron venir, Señor, que los bendigas, Padre, Señor, que ellos también puedan recibir la bendición así como nosotros, Padre. Señor, que ellos también sean bendecidos como nosotros lo hemos sido, Padre. Señor, te venimos pidiendo que nos ayudes a mantener esta comunión contigo, Padre, que esto no sea de solo los servicios, Señor. Señor, que esta comunión la podamos mantener durante nuestro día a día, Padre. En el nombre del Señor Jesús, gracias por todo. Amén, amén y amén. Hermanos, quedamos despedidos.